Y ahora el plan de acción, de los resultados a la acción, claves para una implantación eficaz. Irache Barona, también otra de la casa, más de 20 años de experiencia, ingeniera en organización industrial, que parece que cuando estamos hablando de este campo y no, el tema de la organización en las empresas es uno de los factores claves y fundamentales. A veces es la falta de organización, porque es la GPO, que es gestión por ocurrencias, ¿no? Así se gestiona en muchas empresas, se me ocurre una cosa, mañana otra. Y claro, eso no es que genere conflicto, es que en sí mismo es la cuna de los conflictos, ¿vale? Bueno, Irache Barona, especializada en ergonomía y psicosociología aplicada a la prevención, aparte del resto de disciplinas preventivas, y en la actualidad dirige de forma transversal la psicosociología aplicada a la prevención en IMQ Prevención, ¿vale? Es la responsable del equipo de trabajo. Irache, adelante. Te controlamos el tiempo también. Contador a cero pongo. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gaur jardunaldi honetara etorri zareten guztioi, bai areto honetan zaudetenei, eta bai pantailaren bidez jardunaldia ikusten ari zaretenei. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que os habéis acercado a esta jornada hoy, a las que estáis en esta sala y a las que estáis, que creo que sois más además, a través de las pantallas. Bueno, antes de empezar mi intervención enfocada un poco al plan de acción que viene después de la evaluación de factores psicosociales, me gustaría un poco empezar enlazando con las ponencias anteriores, ¿no? Con las intervenciones anteriores. Porque en primer lugar hemos empezado viendo la obligatoriedad de hacer una evaluación psicosocial, es decir, no es, en principio no debería de ser algo voluntario. Todas las empresas tienen que entender que entra dentro de su deber de garantizar la seguridad y salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Y tenemos que entender la evaluación psicosocial como parte de un proceso, y para eso tenemos que tener una sistemática que nos ayude a obtener unos datos que sean útiles y que nos terminen llevando a un plan de acción que sea el que nos interesa a nuestra organización. Bueno, sí que es cierto que he empezado diciendo que esto es algo voluntario, o sea, que no debería de ser algo voluntario porque es un requisito legal, pero sí que es cierto que al final esto de las... Sí. Es la música de fondo. Sí que es cierto que al final el tomarlo como una obligatoriedad o el tomarlo como una oportunidad va a ser lo que defina cómo vamos a llevar a cabo todo este proceso. Al final, lo que es toda la evaluación de factores psicosociales es un camino y tenemos que elegir cómo vamos a hacerlo. Se puede hacer fácil, en un pasamos un cuestionario, podemos hacer o no una fase cualitativa y sacamos 4 acciones y lo hacemos rápido. O podemos tomar el camino que es un poco más largo, pero que al final nos va a llevar a mejor puerto, si es que eso es lo que nos interesa. Entonces, al final la evaluación psicosocial no es cuestión de identificar factores que están en una situación de riesgo y establecer unas acciones que normalmente se suelen enfocar más en el plano más individual, luego lo vamos a ver, y no tanto en la estructura, que al final sería la parte deseable, sino que, al final tenemos que partir del hecho de que evaluar no es prevenir por sí mismo. Ya lo ha dicho la Inspección de Trabajo, tenemos que llegar a una planificación de acciones, tenemos que llegar a hacer algo y a cambiar la organización. Y ese tiene que ser el proceso que tenemos que seguir. Sí que es cierto lo que decía, que es un camino que puede ser largo. Si llevamos a cabo el proceso de la evaluación teniendo en cuenta la forma de trabajo que nos ha explicado Bego, eligiendo bien la metodología,
con la participación del grupo de trabajo, informando a las personas de cómo lo vamos a hacer, de en qué consiste el cuestionario, de qué son los factores psicosociales, porque a día de hoy es cierto que tenemos buena parte de las personas que todavía no son conscientes de lo que son los factores psicosociales y de cómo pueden afectarles a su puesto de trabajo. Ahí también tenemos que hacer hincapié y es conveniente además hacerlo antes de empezar con el proceso de evaluación, porque van a ser más conscientes de cómo están desarrollando el cuestionario. Si además lo complementamos, bueno, y ahí es cierto que lo que decía Borja, tenemos que elegir la metodología de una forma consciente, sabiendo en qué momento vital de nuestra organización estamos, qué tipo de metodología es el que nos interesa para poder obtener una información que sea realmente útil y para poder utilizarla después. Si hacemos esa fase cualitativa, y aquí es cierto, yo creo que Borja igual no lo ha comentado, habitualmente en la fase cualitativa tenemos una participación menor que en la fase cuantitativa. Es decir, si en la cuantitativa esperamos por lo menos un 60% de participación para considerar un informe representativo, en la fase cualitativa en muchas ocasiones es muy inferior a ese porcentaje. Para cambiar eso tenemos que hacer una campaña extraordinaria, porque le vamos a pedir a las personas que se sienten en una mesa y hablen con una persona que a priori no conocen para contarle cómo trabajan, qué problemáticas tienen, qué necesidades tienen y además tener la oportunidad de generar opciones de mejora. ¿Cómo lo cambiarías? ¿Qué necesitarías para que esto que te genera un problema o que percibes como algo negativo pueda cambiar y realmente estés en una mejor situación? Entonces, ahí esa parte todavía nos cuesta. Hay personas a las que les cuesta hacer un cuestionario, pues sentaros en una mesa con una persona que no conocen y con compañeros y compañeras que están escuchando lo que estamos diciendo, eso nos cuesta más. Con lo cual, para llevar a cabo este proceso tenemos que hacer una campaña informativa extraordinaria y para eso necesitamos el grupo de trabajo también. Si hacemos bien este proceso, vamos a conseguir una información que realmente sea útil. Ya conocemos que los informes, las evaluaciones psicosociales, al final, bueno, pues si las vendiéramos al peso, sacaríamos un montón de dinero, porque es un montón de datos, de gráficos, estadísticas, etcétera. Pero de ahí, con el grupo de trabajo, lo que necesitamos es tener una información que realmente sea útil y que nos lleve al siguiente paso, que es la toma de decisiones. Y este punto es clave, porque si esa información realmente es útil, y habitualmente lo es, porque bueno, la experiencia que tenemos es que realmente cuando entregamos el informe de evaluación, las empresas dicen, pues efectivamente, esto es lo que tenemos. Veo aquí una descripción detallada de mi organización y eso es lo que tenemos que conseguir. Y a partir de ahí está, digamos, en el tejado de la empresa, de la organización, el tomar las decisiones para definir qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren hacer un plan de acción con 4 acciones sencillas? Y ya está. Y cuando venga Osalan y cuando venga la inspección de trabajo, ¿tenéis hecha la evaluación? ¿Tenéis hecho un plan de acción? Lo tenemos todo hecho. O realmente nos vamos a sentar un rato, vamos a pensar, vamos a darle unas vueltas a toda esta información que hemos obtenido para elaborar un plan de acción que cambie y que mejore. Entonces, esta es la idea que tenemos que tener en la cabeza. La evaluación por sí misma no es hacer prevención. Tenemos que llegar hasta el final del proceso, pero en ese proceso tenemos que tener intención. Tenemos que hacerlo con cabeza y tenemos que hacerlo con ganas. Vale, y para poder empezar con el plan de acción, yo creo que tenemos que tener un marco de referencia claro. Un marco que al final es un criterio técnico y es el que nos aporta la inspección de trabajo. En el criterio técnico 104
de la gestión de los factores psicosociales, nos hablan de estos 3 niveles de prevención, porque la prevención o la gestión de los factores psicosociales no pueden ser acciones limitadas o reactivas. Este año vamos a hacer la evaluación psicosocial. El año que viene vamos a hacer porque es lo que toca, ¿no? Lo que tenemos que hacer es plantear la evaluación de los factores psicosociales desde una perspectiva que sea integral, que tengamos, de la misma manera que las empresas tienen planes estratégicos a 3, 5 años, tenemos que tener algo parecido, tenemos que tener una gestión de factores psicosociales, tenemos que tener un camino determinado, tenemos que saber hacia dónde tenemos que trabajar. Y en esa línea es donde entran estos niveles de prevención. Ya no sé si voy bien con el tiempo. Vamos a ver. Prevención primaria. Este es el nivel de prevención más importante. La ley de prevención en el artículo 15 nos habla de la acción preventiva y el primer punto es evitar el riesgo. En el ámbito de la psicosociología, evitar el riesgo, bueno, los factores psicosociales no los podemos evitar porque siempre van a existir, pero lo que tenemos que hacer es actuar sobre la organización del trabajo que genera el riesgo. No actuar sobre las consecuencias, que luego también, pero el foco tiene que estar en la organización del trabajo. Y ahí es hacia donde tenemos que mirar. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Modificar las condiciones organizativas que sean necesarios. Pero para eso tenemos que poner el foco ahí. Y al final el objetivo, ¿cuál va a ser? Evitar la aparición del daño. Si trabajamos bien en este nivel, vamos a conseguir que el daño no aparezca. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, ¿vale? Por tanto, es el nivel preventivo más eficaz, el primero en el que tenemos que poner el foco. Y a lo largo de todo el proceso de la evaluación de factores psicosociales, el foco tiene que estar aquí, en el nivel primario. A la hora de elegir la metodología, tenemos que tener en cuenta que, bueno, aspectos como estos que tenemos aquí, puede que la metodología que vayamos a utilizar no esté del todo enfocada a ellos. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que conceptualmente todas las metodologías que utilizamos están enfocadas a la organización del trabajo, pero en muchas ocasiones lo que vemos es que a la hora de hacer todo el análisis de las preguntas, los datos estadísticos, etcétera, lo que vemos es que están muy enfocados al puesto de trabajo, al plano individual de las personas. Y no podemos olvidar que la mirada la tenemos que poner aquí, en estos aspectos que tenemos aquí. La cultura empresarial es lo primero en lo que tenemos que centrar la mirada. ¿Cuál es la cultura de nuestra empresa? ¿Es la del cuidado y la generación del bienestar? ¿O es únicamente la de, bueno, las personas mientras no cojan la baja vamos bien y lo importante es llegar a beneficios? Ahí es donde tenemos que poner el foco, porque cuando una empresa quiere cuidar, va a establecer las políticas necesarias para poder hacerlo. Y cuando una empresa lo único que quiere, que busca, son los beneficios, se va a enfocar ahí. Y entonces lo que va a pedir es que a las personas que aguanten, que soporten condiciones que son inadecuadas. Porque lo que queremos es que no vamos a perder el tiempo o no vamos a establecer protocolos, no vamos a parar para hacer una formación. Lo que queremos es que sigan trabajando y que sigan produciendo. Entonces, esa cultura empresarial es la que lo va a definir todo. En una empresa en la que las personas vemos que están sobrecargadas de trabajo, habrá empresas que digan, necesitamos más recursos. Y habrá otras que digan, bueno, si no hay bajas, no hay problemas, no hay conflictos, seguimos así. Esa es la cultura empresarial que tenemos que empezar a mirar. La estructura organizativa es lo que
va a derivar un poco de ello. ¿Cómo se establecen los puestos de trabajo? ¿Cómo es ese entorno de trabajo? ¿Están bien definidos los roles? ¿Están bien definidas las funciones? ¿Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿O hay conflictos entre las personas, conflictos de rol, ambigüedades, etcétera? ¿Vale? Sistemas de gestión y toma de decisiones. Bueno, pues lo mismo. ¿Cómo se trabaja? ¿Quién decide? ¿Esa toma de decisiones va alineada con esa cultura empresarial? De cuidado de bienestar, sobre todo. El modelo de liderazgo. Como decía María Eugenia, nos genera muchísimos problemas, muchísimos. En IMQ Prevención tenemos llamadas constantes de necesitamos que nos ayudéis a analizar una situación porque tenemos un problema entre una serie de personas en un departamento, etcétera. ¿Y cuál es el problema? El modelo de liderazgo. Porque en muchas ocasiones no está definido. Es decir, la empresa no ha definido una sistemática en la que la gestión de las personas se hace de esta manera para cuidar. Se hace como cada cual entienda que es mejor. Y de esta manera lo que nos encontramos son departamentos en los que puede haber personas que sí efectivamente cuiden y otros departamentos en los que la persona responsable no tiene ninguna intención de cuidar. Y así se toleran las conductas inadecuadas. Y eso nos genera muchos problemas. Genera a las organizaciones los problemas, claro. Y en IMQ Prevención vamos allí, intentamos ayudar y decimos que dónde están las problemáticas. Pero el problema lo tiene la organización, porque no tiene un modelo de liderazgo claro que se defina correctamente y haya una tolerancia cero totalmente a las conductas inadecuadas. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy. Primero, porque yo como responsable de un equipo, de un departamento, puedo generar ese tipo de situaciones, o también porque ante la incapacidad de saber gestionar ese tipo de situaciones en mi equipo, no soy capaz de marcar el liderazgo y no tolerar determinadas conductas. Como decía María Eugenia, es que es así, es que tiene un carácter fuerte. ¿Perdona? Yo tengo que saber cómo se gestiona eso. Y una cosa que no has dicho hoy, que me ha sorprendido, es... es un concepto que a mí me gusta mucho, que es la profesionalización del equipo directivo. Las personas, cuando gestionan personas, normalmente es porque como el perfil técnico es estupendo, es una persona con un conocimiento extraordinario, la vamos a hacer responsable de esta área, departamento, equipo, etcétera. Y puede ser que esa persona no sea capaz de gestionar personas. Tendrá que aprender, le tendremos que enseñar, pero esa parte es necesaria. Sigo. Comunicación interna. La comunicación tiene que ser adecuada y además tiene que estar bien analizada para que todo el mundo tenga la información que tiene que tener. La carga de trabajo. Llevamos todo el día hablando de la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque es el elemento que más impacto tiene en la salud de las personas. Y hay que atenderlo y hay que analizarlo. Autonomía y participación. ¿Qué posibilidad tiene cada uno de los puestos de trabajo en el que las personas puedan manejarse en un rango de autonomía y puedan participar de las decisiones que les afectan? Y la planificación que afecta a cada una de las personas. Como veis, son elementos estructurales en los que tenemos que trabajar. Y aquí tenemos que entrar desde la prevención primaria. Aquí es donde la empresa tiene que poner el foco. Prevención secundaria. En este caso, comienza cuando se detectan determinadas señales que nos ha hablado María Eugenia antes, silencios en las reuniones, una mala contestación, hay muchas señales de alerta
que nos pueden dar a entender que algo no está yendo correctamente. En este caso, la empresa es la que tiene que establecer esas señales. Y esas señales pueden ser desde los datos de los resultados de la evaluación psicosocial, aumento del absentismo, conflictos en un departamento porque hay un malestar en ese departamento, etcétera. Todo aquello que nos haga pensar que en un determinado grupo o a una determinada persona le está pasando algo. ¿Qué ocurre? Que para establecer esas señales, lo habitual suele ser mirar para otro lado. Bueno, tendrá un mal día, estará en un momento vital un poco complicado. Bueno, tampoco me voy a meter. Pero estas señales, si las establecemos con intención de detectar, nos pueden ayudar a enfocar ese problema en el origen, cuando está comenzando, cuando realmente podemos atenderlo y podemos ayudar. No tenemos que esperar hasta el final, cuando esa persona ya no puede más o cuando ha cogido una baja, que también puede ser una señal. Y ahí, cuando vuelve, tenemos que pensar en, oye, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar? ¿Vale? En el momento en que esas señales se activen, de alguna manera, tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Primero, con la contención, evitar que los problemas evolucionen. Y aquí es donde entramos con los protocolos, que son necesarios, pero es cierto que tienen que venir de arriba, tienen que venir de una política, de una intención de la empresa, de que en el momento en que tengamos la más mínima señal, vamos a empezar a actuar. Entonces, para ello tenemos protocolos de acoso, violencia, de violencia externa, etcétera, ¿vale? Tenemos que mejorar la capacidad de respuesta de la organización, porque la organización tiene que controlar esas situaciones. No vale decir, no, no es cosa mía. Sí, sí, es cosa nuestra. Y ahí tenemos que actuar. Y la organización tiene que hacer un seguimiento de esa situación. Oye, ¿está resuelto? Aquí sí es cierto que en empresas más pequeñas igual es más fácil que incluso desde la dirección se identifique esa situación. Oye, esta persona está en esta situación. ¿Cómo va? ¿Se ha mejorado? ¿Hemos establecido acciones? ¿Vamos a hacer un seguimiento? ¿Cómo está la cosa? Y ahí la empresa tiene que controlar. Y por último, reforzar los recursos de las personas. Y aquí entra la formación, que en muchas ocasiones los planes de acción que se terminan definiendo están muy enfocados en este nivel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil actuar en lo inmediato que en la parte estructural que veíamos antes. Y todo ello es necesario. La parte, el nivel primario y el secundario tienen que existir, y el terciario también, pero tienen que ser complemento los tres elementos. No podemos poner todo el foco en el nivel de prevención secundario, porque al final lo que vamos a conseguir es desplazar al primario, y el foco siempre tiene que estar en el primario, porque es la parte estructural de la organización, lo que realmente tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, los protocolos y la formación son necesarios, son imprescindibles, pero después, en el momento en que tenemos la primera señal de alerta, lo que tenemos que hacer es analizar, como si fuese un accidente. De hecho, tenemos una guía de investigación de accidentes psicosociales. Entonces, en el momento en que tenemos la primera señal de alerta, lo que tenemos que hacer es analizar qué factores psicosociales son los que han propiciado que aparezca esta situación. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ir después al nivel primario para ver si son necesarias acciones correctoras en ese sentido, ¿vale? En este sentido, bueno, son importantes todos esos mecanismos que hemos hablado de los protocolos, etcétera, porque al final lo que nos van a ayudar es a que en el momento en que detectemos esas señales, esas malas contestaciones, ese mal ambiente en una reunión, lo que sea, ya tenemos establecidos protocolos de antemano con personas formadas, con personas que saben qué tienen que hacer para poder dar una actuación rápida.
y además va a permitir a las personas, teniendo conocimiento de en qué consisten esos protocolos y cuáles son el desarrollo de esos protocolos, de reducir la incertidumbre. Es decir, van a saber qué pueden esperar de ese proceso que se va a llevar a cabo. En ocasiones nos pasa cuando tenemos que intervenir en una situación, cuando una empresa nos llama, la primera pregunta es, bueno, ¿y con esto qué se va a hacer? Entonces, las personas tienen que saber de antemano qué pueden esperar de ese proceso. Y es cierto que una de las primeras cosas que decimos es el objetivo de este proceso no es sancionar, porque en muchas ocasiones sí estamos en una situación en la que lo que queremos es que a la otra persona la sancionen o que la echen de la organización y no se trata de eso, se trata de analizar para corregir y mejorar. Vale, entonces, como decía, el foco de todas estas acciones lo tenemos que poner en el nivel primario, en las dificultades del liderazgo, porque el liderazgo no ha sido adecuado, porque o bien no ha actuado o puede ser incluso que el propio modelo de liderazgo no sea el adecuado y sea el que está generando todo este malestar. Puede haber problemas de comunicación, conflictos, tensión, desgaste, estrés, exposición emocional. Todo ello lo tenemos que analizar, es decir, activamos el proceso, damos la formación, todo lo que sea necesario, pero todo ello nos tiene que llevar a unas acciones correctoras. ¿Vale? Prevención terciaria. Bueno, en este caso, la prevención terciaria actúa cuando ya se ha producido un daño y hay unas consecuencias. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Este nivel de prevención está más enfocado a reparar y a cuidar. Entonces, vamos a intentar reparar o minimizar ese daño producido. Tenemos que tener en cuenta que al final ese daño está organizado, o sea, está producido por la organización. Tenemos una responsabilidad como empresa. Por tanto, tenemos que reparar el daño. Apoyar a esas personas que están afectadas, ya sea la persona puede ser la persona que ha activado el protocolo, que es la que a priori podemos pensar que es la que más daño ha sufrido, pero pueden haberse visto afectadas muchas más personas. Hay que apoyarlas también y cuidarlas, facilitar la recuperación, adaptar las condiciones de trabajo, porque puede ser que en un momento dado necesiten una pequeña ayuda. Y aquí, este tipo de cuidados tenemos que tener en cuenta que pueden salirse un poco del ámbito laboral. Es decir, podemos tener una persona que está viviendo una situación familiar complicada, que tiene un daño a la salud que no es laboral, pero aún así lo tiene, y aquí entran las políticas de bienestar de la organización. Si la organización realmente tiene una intención de cuidar a las personas, a esas personas las vamos a acoger también en este nivel de prevención. Es decir, en los protocolos de acogida tras bajas prolongadas, podemos acoger, no tiene por qué ser simplemente de un origen psicosocial, podemos tener una persona que por una causa X no relacionada en absoluto con el ámbito laboral necesite un apoyo. Se lo damos también. Tenemos que cuidar a las personas, ¿vale? Y evitar recaídas. Tenemos que ayudarle a que pueda volver a trabajar en unas condiciones adecuadas para evitar otra vez ese daño, ¿vale? Voy a ir avanzando, que se me va el tiempo. Vale, entonces, todas estas actuaciones de este nivel, bueno, aquí tenemos situaciones que pueden afectar, porque las sobrecargas, la falta de apoyo, etcétera, los estilos de liderazgo, etcétera, nos pueden
generar todo este tipo de situaciones, el estrés crónico, agotamiento, ansiedad, conflictos, violencia, acoso, bajas y también accidentes, sufrir o generar accidentes de trabajo. Entonces, para todo ello tenemos que establecer esos sistemas de cuidado y esas sistemáticas tienen que ser, voy a plantear la frase de otra manera, esos cuidados tienen que ser sistemáticos, es decir, no puede depender de que mi responsable me quiera cuidar, sino que la empresa tiene que establecer unos mecanismos que se apliquen de forma sistemática. Y en el momento en que se tiene conocimiento de que una persona está en cualquiera de estas situaciones, directamente empezamos a trabajar en ello. ¿Vale? Y voy a ir rapidito. Vamos a plantear un ejemplo de una empresa para que veáis un poco cómo hacemos el plan de acción. Es una empresa grande, con presencia en los 3 territorios históricos. Se ha aplicado la metodología IGMA 37 y también la fase cualitativa de forma presencial en los 3 territorios. Es decir, con una participación superior al 70% en la fase cuantitativa. En la cualitativa fue menor, porque siempre la tendencia es que sea menor. Había un grupo de trabajo, lógicamente, pues en este caso Bego hablaba una referencia de 8 personas, aquí eran bastantes más, porque la empresa era mucho más grande. Y se dio una formación inicial a toda la plantilla. Algo quería decir yo antes, pero se me ha ido el hilo. Vale, esto es un poco la primera foto con el IGMA. Como veis, según lo que nos ha comentado antes Borja y esa tabla en la que se establecían las magnitudes de riesgo, pues igual tampoco eran tan elevadas, ¿no? Pero sí es cierto que si tenemos en cuenta el nivel de afectación muy elevado con el elevado, fijaros que en todas ellas supera el 50%. Entonces, una cosa es establecer una magnitud de riesgo, pero luego tenemos que analizar todo el conjunto. Es decir, aquí ya vemos que hay una exposición importante. Tenemos que empezar a trabajar. A la hora de definir el cuestionario, se establecieron una serie de preguntas de segmentación. El sexo, la edad, departamento, centro de trabajo, un poco en línea de lo que establece el criterio técnico y de lo que encajaba con la empresa, lógicamente. Aquí se incluyó, aparte de las habituales, pues el trabajo a turnos, porque había personas que trabajaban a turnos y en este sentido con el IGMA sí nos permite hacer una comparativa entre las personas que trabajan a turnos y las personas que no trabajan a turnos respecto a los factores psicosociales, con lo cual nos da esa información. Y también a mí me suele gustar incluir una pregunta sobre la gestión de personas. Y esto, como era una organización grande, se pudo meter esa pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente la gestión de las personas es complicada y en muchas ocasiones están en peor situación las personas que gestionan personas que las que no los gestionan. En determinados factores, igual en otros no, pero en algunos sí, y también hay que trabajar en ello. Se analizaron los resultados. El grupo de trabajo hizo un buen trabajo a la hora de analizar, porque al final era mucha información, y de ahí lo que establecimos fue en la fase cualitativa los grupos que eran prioritarios y además en muchos de ellos lo que obtuvimos con toda esa información fue, oye, en la cualitativa este factor hay que analizarlo entero, sí, pero luego de este otro factor, esta pregunta nos llama mucho la atención. Entonces tenemos que entrar también en la cualitativa con esa pregunta para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Y se preparó el trabajo de campo y la campaña informativa. Es muy importante que las personas tengan conocimiento a lo largo de todo el proceso y que vayan sabiendo, tenemos el informe, vamos a empezar con la cualitativa, se va a hacer de esta manera, etc. Los círculos de prevención,
son voluntarios también, y aquí es cierto bueno, pues que tenemos esa dificultad, igual porque todavía en muchas organizaciones es la primera vez que se hace y entonces las personas todavía no sienten esa comodidad, ¿no?, a la hora de sentarse o a la hora de decir, venga, va, pues voy ahí, tenemos que seguir trabajando en ello. La confidencialidad, esto tiene que ser algo totalmente, o sea, lo tenemos que tener marcado a fuego a lo largo de todo el proceso. Sobre todo, por lo que os decía, nos estamos sentando con compañeros y compañeras y igual lo que voy a decir no gusta a todo el mundo, pero lo tengo que decir, ¿vale? Hay que separar mandos. Es decir, yo si me tengo que sentar con mi responsable para decir cuáles son los problemas que tengo en el día a día y no se los he dicho a él, pues igual no me siento cómoda como para poder decirlo. Entonces, siempre separamos las jefaturas y hay que generar un clima de confianza. La verdad es que en este sentido yo creo que no solemos tener demasiadas dificultades porque es cierto ¿no?, que la experiencia que yo tengo por lo menos es que a las personas en cuanto empiezas a preguntar a ver qué problemas tienen y tal, enseguida se sueltan a hablar porque, y en muchas ocasiones cuando termina la sesión lo que dicen es, jo, qué bien, nos habéis escuchado, jo, me he desahogado, por lo menos alguien ha parado un momentito para escucharme los problemas que yo tengo en el día a día. Y la verdad es que a mí eso todavía me sorprende. Bueno, después de recopilar toda la información de la fase cualitativa, la verdad es que el grupo de trabajo bueno, pues volvió a hacer un trabajo estupendo analizando toda la información que habían aportado los diferentes grupos en los círculos de prevención. Y al final, claro, aquí ¿qué nos suele ocurrir? Que en diferentes círculos salen cosas que son muy parecidas y al final lo que tenemos que hacer es agruparlas e intentar, sobre todo, darles un punto de vista global. Algo que pueda ir a la prevención primaria y que se establezca como una política de la empresa. Este es más o menos el plan de acción de esa organización. Vamos a ir viéndolo un poquito, sobre todo en las partes primaria y secundaria, que son las que creo que más importancia tienen. Lo que he hecho es bueno, pues analizar de todo el plan de acción, que en principio cuando se hizo en la empresa no se hizo de esta manera, era un listado de acciones, pero lo que he hecho es, precisamente para esta presentación, agruparlo de esta manera para que podáis identificar fácilmente cuáles son aquellas acciones que sí afectan a la estructura de la organización y cuáles son las que van un plano más abajo. Bueno, modelo de liderazgo y gestión de personas. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Bueno, lo que he comentado, que al final en cada departamento puede haber personas que sí tienen más habilidades, más compromiso en ese cuidar a las personas o en ese liderazgo, y hay otras personas que no tienen esas habilidades y que nadie les ha dicho ni que tengan que tenerlas ni les han dado formación para ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y hay organizaciones en las que incluso sí se ha dado formación en liderazgo, pero tampoco se ha hecho un seguimiento. Es decir, cuando a mí me dan una formación para utilizar una aplicación nueva o para hacer un tal, luego suelo tener un seguimiento de, oye, esto lo estás utilizando, tienes algún problema, Pero en la formación en liderazgo no se hace, se da por hecho que como ya lo has aprendido, ya te han dado la formación, ya sabes hacerlo. Pero el liderazgo requiere una experiencia, requiere además también una prueba y error. Ojo, tengo un problema con esta persona, tengo que hablar directamente con ella, tengo que enfocar esta reunión de esta manera y en muchas ocasiones actuamos como entendemos que podemos hacerlo, pero no tenemos un respaldo por detrás que nos ayude a enfocar esas situaciones y que nos enseñe. Y eso luego genera problemas. Entonces, aquí una de las cosas que se veía era, sí, se ha dado formación, pero luego no hay un seguimiento de ello, ni hay una evaluación de cómo gestiona a las personas esa persona. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar
en las organizaciones. Realizar un diagnóstico de la comunicación interna. Ocurre en muchas ocasiones que dentro de los departamentos, o sea, entre los departamentos, la comunicación no siempre es tan fluida. Pero, Jesús, os dais cuenta de que comunica perfectamente. Lo tiene clarísimo. Vale, protocolo de gestión de conflictos. Acelero. Protocolo de gestión de conflictos. Nos ocurre en muchas ocasiones que el protocolo es para acoso. Solo. Y en ocasiones nos ha ocurrido que ante una activación del protocolo, lo único que se hace es determinar si es acoso o no es acoso. Y si no es acoso, chimpún, ya está, no es acoso. Cerramos el protocolo diciendo que no es acoso y ya está. Ya, pero es que esa persona grita, trata mal a la gente, igual no es acoso porque es indiscriminado, porque lo hace con todas las personas de su equipo. Pero igual tenemos que hacer algo también, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en estos protocolos, pero aquí esto tiene que venir de la prevención primaria, porque tiene que haber una intención por parte de la organización de atender todas las situaciones de tensión que haya en las organizaciones. No podemos mirar hacia otro lado. Y como no es acoso, no hacemos nada. No, tiene que haber una gestión integral de ese tipo de situaciones. Y entonces, desde la dirección se tienen que establecer el protocolo que sea adecuado, pero que además tengamos unas personas que estén formadas y que estén capacitadas para atender ese tipo de situaciones. Y también que todas las personas que gestionan personas tengan formación en gestión de conflictos. Bueno, esa es una acción que luego la digo porque está un poquito más adelante. Vale, criterios de promoción interna. En este caso y en varias ocasiones nos ha ocurrido. Hay empresas que tienen, como son, evaluaciones del desempeño, que tienen... Y esto genera mucho malestar, porque yo pensaba que había hecho un buen trabajo, pero mi empresa no me lo está valorando. Entonces, los criterios tienen que estar muy claros, porque si no generan malestar. Y al final lo que estamos haciendo es desmotivar a las personas. Y en base a ello también los planes de capacitación y formación. En una empresa me decía, no, la valoración del desempeño es para ver qué plan hacemos para trabajar con esa persona para que pueda desarrollarse más a lo largo de todo ese año, y establecemos un plan. Pero ese plan no siempre funciona bien, no siempre está bien consensuado con la persona. Entonces, al final genera malestar. Y esos planes hay que cuidarlos y se tienen que cuidar desde la prevención primaria. Políticas de bienestar organizativo. La empresa tiene que tener intención de cuidar y de generar bienestar. Y a partir de estas políticas desarrolladas en la prevención primaria van a ir en cascada todo el resto. Bueno, la organización departamental. En muchas ocasiones los departamentos siguen teniendo una visión individual de mi departamento tiene que funcionar bien, pero me da lo mismo si mi forma de trabajar impacta en el departamento de al lado. Tenemos que tener una visión compartida, porque al final lo que queremos es que la organización funcione bien y ese trabajo tenemos que hacerlo en muchas ocasiones. Carga de trabajo. Estudio de distribución de cargas, herramientas sistemáticas de trabajo y, bueno, en este caso, el tiempo de trabajo no productivo. Todo ello afectaba a la carga de trabajo. En ocasiones tenemos unas tareas y funciones que están definidas de hace 15 años y no las hemos actualizado. Entonces, realmente en mi carga de trabajo nadie entiende que este otro tipo de tareas también las tengo que hacer. Y no están contabilizadas en ningún sitio, pero yo hacerlas las tengo que hacer porque son parte de mi día a día. Tenemos sistemáticas de trabajo que están anticuadas y necesitamos mejorar y adaptarnos a ello. Y los tiempos de trabajo que son no productivos, como puede ser, no sé,
incluso un plan de acogida, una tarea comercial, cada puesto de trabajo tiene una serie de tareas que pueden ser más burocráticas, que no aportan valor, pero me llevan tiempo. Planificación visible y compartida. En ocasiones, bueno, depende de la empresa, depende del funcionamiento, Tenemos, Irache, te ha tocado hacer esto. Ojo, estoy hasta aquí arriba, no puedo asumirlo, no puedo... Necesitamos también compartir esa planificación con las personas. Y la contratación. Esto también en determinados departamentos genera muchos problemas. Hay personas que están de baja y no se contrata a nadie, no se sustituye. Y la carga de esa persona que está de baja recae sobre las otras personas. Vale. Funciones, tareas, objetivos. Voy a ir. Roles, responsabilidades, todo eso tiene que estar bien definido. No pueden ser funciones establecidas hace 15 años. Hemos mejorado, hemos cambiado sistemáticas, pero las tareas no se han cambiado. Directrices operativas, lo mismo. Estrategia organizativa de gestión de tensiones. Aquí es donde la empresa tiene que tener una estrategia para que cualquier situación de tensión que se dé en la organización tiene que tener ya establecida una forma de actuación. Desigualdades de trato. Esto nos ocurre en empresas que se han ido fusionando, que se han ido agrupando. Puede haber personas que tienen diferentes condiciones de trabajo y se perciben desigualdades. Y también dentro de ese modelo de liderazgo, cuando en un departamento hay una persona que cuida y en otro departamento hay una persona que no cuida tanto, se perciben también desigualdades. Y en todo ello hay que trabajar. Y la cohesión de las personas, la cohesión del grupo. A partir de todo lo que hemos dicho, vamos a ir yendo en cascada hacia abajo. Con sistemas de detección, esas señales de alerta, la empresa tiene que tener intención de establecerlas y de que en el momento en que salte algo, nos dispare una señal y nos haga actuar. Gestión de conflictos por parte de mandos. No solamente el equipo de gestión de conflictos tiene que tener formación, también las personas que gestionan personas, porque al final son quienes en un primer momento van a ser capaces de identificar ese tipo de tensiones. Seguimiento periódico del liderazgo. Ya veis que todas las acciones que hemos ido comentando al principio son las que van bajando poco a poco. Indicadores de promoción, reconocimiento, desarrollo personal. Eso es lo que al final va a eliminar tensiones que se van a poder producir. Monitorización de las cargas, gestión del tiempo y priorización. Intervención temprana ante conflictos. Y ahí es donde intervenimos en el punto inicial de esa situación de tensión. No cuando estamos en la zona de dolor. Es mucho más complicado. Comunicación entre niveles jerárquicos, bueno, esto entraría dentro de esa comunicación interna que hablábamos antes. Bueno, ya veis, no me voy a alargar más. Aquí en la prevención terciaria tenemos esa parte de ayuda, de reparación, de apoyo, de esa parte más asistencial, que es el cuidado a las personas. Y aquí tenemos los apoyos psicológicos, el asesoramiento, etcétera, ¿vale? Y ahí se pueden establecer todas las políticas que consideremos necesarias para cuidar a una persona y poder, digamos, de alguna manera recuperarla, ¿vale? Y voy al final. Hemos visto a lo largo de toda esta jornada, bueno, hemos empezado, hemos visto cómo llegar a un plan de acción, o ese era un poco el objetivo de todo ello. Hemos empezado diciendo que es obligatorio, y sí que es cierto que entra dentro del deber de protección de las empresas, pero es cierto que cuando se hace desde la obligatoriedad, al final el plan de acción va a ser lo mínimo, y vamos a ir a aquellas acciones que son más fáciles de hacer, y en muchas ocasiones esas acciones se enfocan más en lo inmediato e incluso en el plano individual
sin entrar a fondo en la parte estructural de la empresa. Lo que necesitamos es intención, y ahí es donde desde un primer momento intentamos enganchar a la empresa para hacerle entender que este proceso es importante y que además puede sacar beneficio de ello, porque la mejora va a redundar en la productividad de la organización, pero para eso tenemos que trabajar. Entonces, el acuerdo del que hablaba Bego, con el compromiso, la participación de la dirección en el grupo de trabajo, para mí son vitales. ¿Por qué? Porque cuando la dirección entiende que todo ese proceso es real, que toda esa información, todo lo que le están diciendo las personas es real y esa información es útil, el plan de acción va a ser mucho más fácil de implantar y nos va a generar cambios. Necesitamos, por tanto, la participación en el grupo de trabajo, en todo el proceso, porque lidera todo el proceso. Pero además la participación de las personas, y para eso tienen que tener el conocimiento en cuanto a la formación de los factores psicosociales, saber qué son y de qué manera les pueden afectar, pero además tener conocimiento de todo el proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué? Como decía Bego, al final dar información del plan de acción, que sepáis que después de este proceso, que sí es cierto, ha sido tan largo, pero nos ha ayudado a establecer una serie de acciones que vamos a implantar. De esta manera conseguiremos que la siguiente vez que hagamos la evaluación de factores psicosociales, las personas digan, yo participé, estuvo bien, y además luego se hicieron cosas, hemos visto esos cambios, voy a volver a participar. Tenemos que cuidar el proceso y la metodología, tal y como nos han explicado, cuidando cada una de las fases del proceso, dando el tiempo que necesitamos. Si lo hacemos a tontas y a locas, al final es posible que nos dejemos cosas por el camino. Y luego es una pena llegar al final, que es el punto en el que tomamos las decisiones, diciendo, teníamos que haber preguntado, no hemos tenido en cuenta. Entonces, hay que parar un poco y pensar y ver qué es realmente lo que necesitamos hacer en cada uno de los momentos. La metodología, Borja lo ha dejado claro, tenemos que saber qué metodología es la que nos conviene, de cuál vamos a sacar más información, qué es lo que necesitamos utilizar. Y al final llegamos al último punto, que es, creo que, uno de los más importantes, la toma de decisiones. Y ahí es donde, en última instancia, la dirección va a decidir si quiere cuidar o no a las personas. Y en base a eso, el plan de acción realmente generará un cambio estructural o no. Gracias. Eskerrik asko.